Hola, soy Carlos Pérez Ricards y esta es mi columna de hoy para Sin embargo y trata de la CNDH y de lo que ha sido y de lo que no ha sido la CNDH en este sexenio. Y la titulo La CNDH, una decepción de la 4T. Bien, faltan 11 meses para el final de la administración, sin embargo, podemos ir adelantando algunos cortes de caja. En las próximas semanas y meses intentaré escribir análisis generales de algunas áreas de la llamada Cuarta Transformación. El objetivo es 1. Señalar las fallas, reconocer los aciertos y advertir áreas de mejora. En otras palabras, identificar si hubo o no hubo transformación. Empezaré esta serie de columnas con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la CNDH, institución que urgía ser reformada, de principio a fin. Desde su creación y durante décadas, la CNDH ha sido utilizada como un instrumento político del presidente en turno. Con el nuevo gobierno muchos, y aquí me incluyo, pensamos que esto cambiaría. No fue así. El trayecto de la CNDH durante los últimos 4 o 5 años ha sido, y seré prudente con esto, bastante decepcionante. Lo que mal empieza, mal acaba, dice el refrán. Así fue el recorrido de Rosario Piedra Ibarra al frente de la CNDH. Su designación como presidenta fue, desde el inicio, un incordio, señalado por gritos de fraude señalados desde las bancadas opositoras. Estas acusaciones señalaban, con razón, que Piedra Ibarra estaba inhabilitada para asumir la posición por haber sido militante de Morena poco antes de asumir el puesto, sumado a la sombra de 2 votos que no fueron contabilizados en su elección. Sin esos votos, Piedra Ibarra no habría logrado la mayoría calificada requerida del Senado. En aquella sesión, escribió un columnista nacional, la aritmética se topó con el misterio y la relatividad. La profecía estaba escrita. La CNDH funcionaría como apéndice del gobierno. Otra vez. Las pruebas están frente a nosotros. Sin venir a cuento, en octubre del 22, la CNDH se pronunció en favor de la reforma electoral de López Obrador y exhortó a los legisladores federales a eliminar los privilegios del Instituto Nacional Electoral. Su opinión no era relevante en la materia. Sí lo era, en cambio, sobre la decisión presidencial de incorporar la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Frente a ello, la CNDH tenía la posibilidad de presentar una acción de inconstitucionalidad. No lo hizo. La CNDH ha sido obsequiosa con el ejército. El 7 de diciembre del 2022, ante el Senado de la República, Rosario Piedra Ibarra defendió la estrategia de seguridad del gobierno y señaló, contra toda evidencia, que las violaciones a los derechos humanos se estaban reduciendo en México. Meses después, en marzo del 23, se negó a indagar sobre la posible responsabilidad de mandos castrenses de los que dependían los militares acusados del fusilamiento de 5 muchachos en Nuevo Laredo. De igual manera, Piedra Ibarra y su equipo han hecho mutis frente a las acciones del ejército contra los migrantes. Tampoco se pronunció frente a la acusación del grupo interdisciplinario de expertos independientes, que denunció que el ejército no entregaba la documentación necesaria para el esclarecimiento del caso Ayotzinapa. En cambio, otra vez sin venir a cuento, en septiembre del 22, siguiendo la crítica presidencial, la CNDH atacó al GIEI, señalando que su inacción abona la incertidumbre y revictimiza a las víctimas. Si no fuera tan cruel, parecería broma. A 9 años de la tragedia de Ayotzinapa, la CNDH atacaba al GIEI, pero callaba y calla frente al ejército. La paradoja no puede ser mayor. A las denuncias de cercanía con el gobierno hay que agregar, apenas en octubre de este año, la renuncia de todos los integrantes del Consejo Consultivo de la CNDH, un cuerpo colegiado y honorífico que ayudaba a guiar las labores de la comisión. Los 6 consejeros acusaron a Piedra Ibarra de desdeñar sus recomendaciones, obstaculizar su trabajo, amenazarlos y calumniarlos. Es la segunda vez que algo así ocurre. En 2019, la mitad del Consejo Consultivo había renunciado ya a su cargo tras la imposición de Piedra Ibarra. A lo largo de los años han renunciado además 3 directores de visitadurías. En enero de este año, la administración actual de la CNDH trató de recobrar el tiempo perdido con una propuesta de creación de la Defensoría Nacional de los Derechos del Pueblo. Lamentablemente tardó 4 años en llegar. Dicho eso, el diagnóstico que hace no es del todo equivocado. La iniciativa es una crítica al modelo de recomendaciones
que son, en sus propias palabras, declaraciones sin ningún carácter de obligatoriedad. Como bien sostiene la exposición de motivos de ese documento, las recomendaciones que hace 33 años podían tener sentido e impacto en la vida pública se han convertido en meras declaraciones de intenciones que nadie lee y a nadie le importan. Para bien o para mal, la iniciativa sigue detenida en el Congreso desde enero. Es improbable que en este o en el siguiente periodo legislativo encuentre algún cauce. Concluyo con una premisa. La CNDH no tiene que ser antagonista del gobierno. No está en su mandato ser oposición. Sí tiene que ser, en cambio, una voz potente, fuerte, frente a los abusos de los derechos humanos que suceden todos los días en México. La CNDH no ha sido esa voz potente. Al rechazar esa posibilidad, se han perdido 5 años cruciales para la reforma de una institución que ha estado lejos del discurso de la transformación. Las cosas como son.